fotografía necesitas 3 manos, yo solo tengo 2. Y tenemos a Héctor Díaz Polanco aquí. Si la cámara se abre, lo descubrirá. Y lo tenemos para hablar de un libro que nos parece muy importante, recién fresco, recién salido. Y ya, esto es mío, esto es tuyo. ¿Por qué, Héctor? Te metiste de sociólogo teórico, investigador de contenidos, filósofo de la historia. De repente te metiste duro a la narración de hechos, a una historia muy fáctica. Cuando lo leí me sorprendió cómo te interesa contar la historia de lo que se llama el Gran Incendio, ¿no? Es una gran rebelión indígena en el siglo XVII, 1660. Es una vieja deuda con el Istmo de Tehuantepec. Muchos antropólogos teníamos al Istmo como nuestra meca en los años 80. Y hicimos mucha etnografía, estudios contemporáneos de trabajo de campo. Y ahí me di cuenta de este acontecimiento histórico. Y luego me di cuenta de que había varias versiones de esta historia, algunas inconclusas, otras hechas por personajes muy meritorios, pero los que no eran académicos, que escribieron historias que eran una colección de citas, ¿no? Hacía falta un análisis de este acontecimiento. No es cualquier rebelión, porque es probablemente la rebelión más importante de toda la colonia, porque incluyó a 200 pueblos y además es la única rebelión que se mantuvo durante todo un año antes de ser aplastada, claro, por la corona española, por el virreinato. Y además está cargado de enseñanza porque incluye cosas muy contemporáneas como defensa del territorio propio, de la ecología del lugar, defensa de las tradiciones, de los sistemas propios de organización social. En esta rebelión se puede aprender mucho, como si se leyeran 100 libros de etnografía, ¿no? Es muy importante. Como siempre, trabajamos hacia el pasado con una mirada en el presente y es inevitable y además muy de agradecerse. Pero para mí fue un descubrimiento, no tenía ni idea. 2 libros me resultaron muy gratos, el de Carlos sobre la guerra chichimeca, en que entre otras cosas dice los chichimecas no existen, es el nombre con el que se acumulaban todas las tribus del norte, y de repente estaba revisando y zacarracas, me cae el libro de Héctor y dice el sur también existe, que es una vieja reflexión que ha acompañado a la izquierda durante años y años. Sí, pues el sur también existe. Sí. El sur y la periferia. Algunos de los grandes acontecimientos históricos ocurren en la periferia, no en el centro. De tal manera que es muy importante no centralizar la mirada tampoco. Dale una idea a los lectores de qué cuenta. Se cuenta el levantamiento de inicialmente indígenas zapotecos en el Istmo de Tehuantepec. Guadalcázar se llamaba el lugar en su tiempo. Inicia como una rebelión contra el despotismo y los abusos de los alcaldes mayores. Hay una rebelión en el centro de esta ciudad, asaltan los lugares públicos y finalmente matan al alcalde mayor. Y esto luego produce un proceso extraordinario de extensión por varias provincias de Oaxaca, llegando prácticamente hasta las puertas de la Oaxaca contemporánea, de la que conocemos como Ciudad de Oaxaca. Además es un movimiento con muchas características interesantes, entre otras, que no es un levantamiento de una pequeña comunidad, sino de provincias enteras. Segundo, que por esa razón no es de un solo grupo étnico, sino que es multiétnico, porque incluye zapotecos, huaves, mijes, etcétera, etcétera. Tiene muchos elementos este levantamiento y además resisten más tiempo que cualquiera. Segundo, se involucran, como en todos los grandes dramas, 2 personajes que representan, digamos, las 2 posiciones. Una de apoyo al movimiento, que es el obispo de Oaxaca, Dávila, Cuevas y Dávila. Y otro personaje que es un personaje extraordinario que a mí me fascinó, que es el represor. Es un oidor que vive en la Ciudad de México y que tiene una historia extraordinaria. No fue cualquier persona a la que enviaron a reprimir. Había estado en las guerras de Flandes, había estado en
en la reconquista de la Tortuga, que fue invadida por franceses, había logrado derrotar a Cromwell, el ejército de Cromwell, que era el más importante, en la isla de Santo Domingo, cuando Cromwell intentó apoderarse de esta isla como el primer paso para apoderarse de América y despojar. Y él logró derrotar ese ejército, y por eso fue premiado y enviado a la audiencia más importante de la época colonial, de la colonia española, que era la audiencia de la Nueva España. Y es ahí llegando cuando ocurre el levantamiento, y por tanto él se ingenia, era un hombre extraordinario, que escribía y hablaba en varios idiomas, incluidos antiguos, en griego, en latín, y que había escrito 20 obras antes de llegar acá como oidor, y que hace una operación de rescate, digamos, del poder español, acercándose paulatinamente, usando tácticas especiales para hacer creer que iba solo a pacificar, pero cuando llegó aplicó duramente la ley. Esta historia es una historia muy aleccionadora porque incluye también elementos contemporáneos. El hecho de que esta es una rebelión que está realizada básicamente contra un fenómeno que ya en el siglo XVII era un problema y es el antecedente del problema actual, que es la corrupción. Se muestra allí que la razón por la cual los grandes funcionarios, los corregidores y los alcaldes tenían que hacer esta acción, esta explotación desmedida contra los pueblos indígenas, era porque había una razón estructural que los obligaba a hacer eso, puesto que se vendían los cargos y el comprador del cargo, por supuesto, pagaba más que aquello que podría recibir como sueldo normal. Por tanto, era una invitación al robo, porque tenía que exprimir a los pueblos para sacar, digamos, no solo su inversión, sino una ganancia aparte de eso. De tal manera que se llegó a extremos bárbaros. La corrupción como estructura institucional y como política de Estado. Es decir, fue organizada por la corona para obtener recursos porque la corona estaba metida en guerras europeas y necesitaba muchos recursos. De tal manera que aquí hay muchos elementos interesantes para entender la época contemporánea. ¿Hasta dónde te llevó la investigación, Héctor? ¿Y cuánto tiempo te comió una investigación como esta? Sí, yo empecé con buen pie porque aquí está involucrado un personaje extraordinario, el pintor Francisco Toledo, que tenía un microfilm que me hizo llegar a través de un amigo, en donde recogía la principal fuente de información del Archivo de Sevilla, de tal manera que eso me permitió, digamos, iniciar con buen paso. Terminé la información, la completé visitando el Archivo General de la Nación aquí en México y otros archivos. Es decir, es una historia que no puede llevar a errores muy graves. Tengo que dar 3 noticias, que es el libro empieza su distribución ya en las librerías de México, ya lo pueden encontrar, cuesta 180 pesos. 180 pesos, abajo de los 200 en la colección de historia. Segundo es que va a ser presentado en longitud y no como aquí que somos hijos del telégrafo, en la Feria del Zócalo en octubre. Y tercero es que a partir de la semana que viene empieza su distribución en toda Latinoamérica, esperando encontrar los ecos de esto en el resto de la geografía latinoamericana, que nos van a querer contar también Perú, Colombia, Bolivia, a ver si logramos extender el panorama del registro de las rebeliones indígenas en la América española. Te agradecemos, Héctor, este telegráfico encuentro. Y hay algo que no pudieron reprimir, ¿no? El deseo de la autonomía regional, que eso tuvo repercusiones hasta los años 80 del siglo pasado. Así es. Se hizo eco y se convirtió en un dicho entre los indígenas cuando eran reprimidos o maltratados: haremos Tehuantepec. Vámonos.